En la materia de sociología, el día de hoy les voy a hablar sobre los contextos sociales y su incidencia en los procesos formativos. ¿Qué es el contexto social en la educación? El contexto social en la educación se refiere al entorno en el que se desarrolla el proceso educativo, teniendo en cuenta las influencias, factores y condiciones sociales que impactan en cómo se enseña y se aprende. Este contexto puede incluir una amplia gama de aspectos como la cultura, la economía, la política, las normas sociales, las creencias y los valores de la comunidad. ¿Cómo influye el contexto social en el proceso educativo? Influye en la educación de diversas maneras, en el currículo y contenido educativo, en las metodologías de enseñanza, en los recursos educativos, en los roles de género y normas sociales y en la diversidad cultural. Tipos de contexto social. Los tipos de contexto social es sumamente diverso y pueden manifestarse de diversas formas en función de los aspectos culturales, económicos, políticos y sociales de una sociedad en particular. A continuación se presentan algunos ejemplos de estos tipos de contexto social. Tenemos el contexto cultural, en el cual y el contexto social. En este contexto social, en una sociedad de desarrollo económico, en una sociedad que está experimentando un rápido desarrollo económico debido a la industrialización y el crecimiento de la industria y el comercio. La educación técnica y vocacional se enfatiza debido a la demanda de habilidades específicas para el trabajo en sectores industriales. La tecnología se integra en la educación permitiendo métodos de enseñanza avanzados y recursos digitales. Se considera que la educación es fundamental para el progreso económico, lo que resulta en inversiones en instituciones educativas y capacitación de docentes. La educación se ve como un medio para la movilidad social y mejorar las condiciones socioeconómicas. Aumenta la inscripción en instituciones educativas debido a la creciente importancia atribuida a la educación. Contexto social y contexto cultural. El contexto social se refiere a los elementos amplios de una sociedad, como la economía política y relaciones sociales que influyen en las interacciones y decisiones. Por otro lado, el contexto cultural abarca creencias, valores y prácticas compartidas en una comunidad. Ambos influyen en la educación y ambos de estos influyen en la educación. Contexto histórico. En el contexto histórico, en cambio, se refiere al conjunto de circunstancias, eventos, condiciones y factores que caracterizan una determinada época en la historia. Incluyen los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos que ocurrieron durante un periodo específico. Problemas sociales de la educación. Al hablar de los problemas sociales, podemos decir que tenemos entre los más comunes desigualdad educativa, es decir, las disparidades en el acceso a la educación de calidad son un problema aquí en el Ecuador. La falta de recursos e infraestructura inadecuada y oportunidades puede dar lugar a brechas educativas entre diferentes grupos socioeconómicos. Falta de recursos y financiamiento. La falta de financiamiento puede afectar la calidad de la educación y limitar la disponibilidad de materiales didácticos, tecnología. Calidad educativa deficiente. En algunos casos, la educación puede carecer de calidad en términos de contenido curricular, métodos de enseñanza, evaluación y formación docente. Los problemas económicos, especialmente en las áreas rurales, afectan el acceso a la educación. Problemas en la ciudad y en el campo. En el Ecuador existe mucho problema debido a que en el campo hay mucha pobreza, hay falta de recursos, la migración hacia las ciudades, la población cada vez más envejecida y la falta de oportunidades. Además, la calidad de la vida en el campo es diferente. Tenemos la globalización y la mundialización. Cuando hablamos de globalización, decimos que la globalización abarca la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnología y conocimiento a través de fronteras nacionales. La globalización se ha acelerado mucho y por lo tanto hay muchos avances tecnológicos. La mundialización, en cambio, por otro lado, se enfoca más en el proceso de construcción de un mundo común. ¿Cuál es la importancia de conocer el contexto social? El contexto social es fundamental porque las ideas y prácticas que surgen en un determinado contexto social, político, económico y cultural pueden no aplicar en un contexto con condiciones diferentes. ¿Cómo influye el contexto social en los procesos formativos? El contexto social tiene una influencia muy significativa. Como les decía, aquí vamos a hablar que influye mucho el diseño curricular. El contexto social influye en la elección de qué temas se influyen en el currículo educativo. Sí, los valores culturales, las necesidades económicas, las demandas sociales, las metodologías de enseñanza, las estrategias de enseñanza pueden adaptarse al contexto social. Por ejemplo, en una sociedad colectivista se hará más trabajos de equipo. En una sociedad individual se podrá hacer un aprendizaje independiente. Los recursos educativos. El contexto social determina la disponibilidad y el acceso a recursos educativos. En entornos más empobrecidos pueden haber una falta de materiales y tecnología educativa, lo que afecta la calidad de la educación. Eso sería todo lo que podría yo hablar de
esta socialización. Muchas gracias.